Saludos a todos. Muchas gracias por sus comentarios y por ayudarme con tantos nuevos suscriptores. Miren, la gente se pregunta, ¿pero acaso esta respuesta reciente en Ucrania de parte de Rusia, enviar tantos misiles, no fue por la explosión en el puente de Crimea? Bueno, eso fue el lunes, el martes. ¿Y por qué siguió el miércoles? ¿Y por qué estos ataques siguieron hoy jueves? Tiene que haber alguna razón que motive a la federación a estar con esta nueva fase de ofensiva, de ataques con misiles desde aviones. Miren, hoy en Mykolaiv los rusos lanzaron misiles destruyendo un bloque de apartamentos. Estuvo en Mykolaiv, que queda en la parte sur de Ucrania. Aquí queda exactamente. También empezaron nuevamente a hacer uso los rusos de estos drones de Irán, los Shahed. Lanzaron otro en la capital de Kiev. Esto fue en el día de hoy. Atacaron también una facilidad militar en la localidad de Lviv. También en la parte occidental de Ucrania, Rusia lanzó misiles en Ternópil y nuevamente en Zaporizhia. O sea, hay actividad de parte de Rusia con este nuevo esquema, pero la gente se pregunta el por qué. Miren, en esta imagen que les voy a mostrar, el de la izquierda, el señor de la izquierda de apellido Saldo, este es el elegido por Rusia para ser el líder de la región de Jersón. Jersón es una de las regiones recientemente anexadas a Rusia, que son 4, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. Este señor le pidió al presidente de Rusia que permitiese la evacuación o la salida de los habitantes de Jersón hacia algún lugar donde los protegiera la federación. La respuesta no se dejó de esperar. Quienes quieran viajar a Rusia a Rusia, les van a dar vivienda gratis, no les van a cobrar arriendo, les van a ayudar con dinero. Si se quieren quedar en Rusia, también hay arreglos especiales. Pero esto no es una evacuación como tal, los que quieran salir. ¿Y por qué razón? Porque las tropas de Zelensky continúan con el propósito de apoderarse de Jersón, siguen atacando estas localidades, peligra la vida de los habitantes que firmaron por el sí en este pasado referéndum, y es por eso que Rusia continúa con su propósito de seguir enviando misiles, porque esto fue muy claro. El mensaje fue que todos estos territorios recientemente anexados no iba a aceptar Rusia que fuesen atacados y Zelensky continúa atacando. O sea que cada vez que ocurra un ataque con misil en las próximas horas o días en algún lugar de Ucrania, ya los habitantes de Ucrania deben saber el porqué. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo va Zelensky a entender este mensaje? Este mensaje obviamente está prácticamente va a destruir la economía del país y más seres humanos están en peligro. Esto tampoco lo entienden en la OTAN, porque el mensaje enviado por la OTAN que leí en el día de hoy es que si Rusia intenta hacer algún lanzamiento de un arma táctica nuclear, que inmediatamente, el mismo mensaje de los Estados Unidos del general Petraeus, que inmediatamente van a acabar con todos los soldados rusos que estén viviendo en Ucrania. Hoy, por ejemplo, España le envió a Ucrania un sistema de defensa aéreo. Hoy hubo un consenso para que los países de la Unión Europea permitiesen en sus propios territorios, el entrenamiento de Fuerzas Armadas de Ucrania.
la posición de Occidente es no ceder un centímetro en la misma posición de proteger el territorio de Ucrania, de devolver, de sacar a los rusos, inclusive de retomar nuevamente a Crimea. Pero esto es bastante sencillo. Si dejan de atacar estas regiones recién anexadas, pues no van a haber más misiles. Mientras esto ocurría en Ucrania, desde la distancia, desde Kazajistán, se reunía Putin con los asistentes a esta cumbre que se llama SICA. Hubo algo importante en el mensaje del presidente Putin y fue el siguiente: ¿cómo está la situación? Se avecinan protestas. La gente va a salir a las calles. Por el tema de la volatilidad de los precios de la energía, de los combustibles, por la escasez que va a haber en el tema de alimentos. Muy importante hacer el seguimiento a este discurso del día de hoy. Ahora, el mensaje que envió el presidente de la Federación Rusa en el día de ayer es que ellos no fueron quienes boicotearon Nord Stream 1 y 2 en el Báltico. A pesar de que ese es el cuento que está vendiendo el mundo occidental. Él hizo un acuerdo con el presidente Erdogan de Turquía para la construcción de un gasoducto, inclusive no de uno, sino de dos, para que Turquía esté en capacidad de venderle gas a quien quiera comprarle. También en el día de ayer emitió el comunicado de que si le quitan las sanciones, ahí está el Nord Stream 2, listo para arrancar, algo que jamás va a permitir la Unión Europea, amigos del canal. Como dato también curioso, en el día de hoy se reportó que 402 hombres del batallón Azov están detenidos ya en territorio de Rusia, en tierra rusa, y están en un periodo prejuicio. A cada uno los van a enjuiciar y los van a sentenciar, ¿no? Ese tema de que habían intercambiado a toda esta gente por ciudadanos rusos o soldados rusos, miren que no fue así, todavía quedaron bastantes allá. Espero que me estén viendo bien. Aquí el computador se está moviendo así. No creo que eso afecte la transmisión. Puede ser por el internet. La organización, la OTAN, está en su reunión de ayer y de hoy, acordó enviar una cantidad, gracias por tu mensaje, Joltai, está buena la sintonía, está buena la imagen, ¿cierto? Y gracias, Cuéntame, muy amable, colaborándole al canal, con suscriptores, con likes. Sí, porque tenemos que crecer la logística acá, y eso cuesta un billetico. Bueno, me ven bien, eso es lo que estaba esperando. Muchas gracias. Hay una pregunta que me estaba haciendo esta mañana, porque ahora con este apoyo de la OTAN, con este apoyo que le han brindado a Zelensky en esta pasada reunión, me imagino que Zelensky está muy crecido, más de lo que estaba, y va a continuar atacando estas regiones recién anexadas. Entonces la pregunta es, ¿aceptaría Putin una derrota sin antes atacar o intervenir un país miembro de la OTAN? Esa pregunta hay que hacerla, amigos del canal. Qué bueno que ustedes me ayuden con comentarios sobre esta pregunta que estoy haciendo. ¿Creen ustedes que Putin acepta una derrota en Ucrania sin antes intervenir en estos países miembros de la OTAN que van a aplicar el artículo 5? Porque ahora lo que han intentado es aislar a Rusia del todo. Esa es la consigna. Mientras tanto, ocurre algo muy curioso. En Estados Unidos hay ya un movimiento contra la guerra en Ucrania, no solamente por el tema de la inflación, sino que hay mucha gente, como la época de Vietnam. Yo me acuerdo hace 2 días que estábamos tocando ese tema de cómo la gente salía
a las calles, no querían la guerra, querían la paz, querían hacer el amor, la paz, no la guerra. Y ahora, y yo preguntaba, ¿por qué en Estados Unidos están tan callados al respecto? Miren, hay una congresista en los Estados Unidos, demócrata inclusive, de Casio, que estuvo en una reunión con estudiantes y ocurrió algo inesperado y quería mostrárselos. Les voy a leer inclusive porque, sí, para que les quede más fácil a ustedes. Dice, estudiantes arremeten contra la congresista. Nada de lo cual tú votaste a favor de enviar armamento a Ucrania. Tulsi Gabbard ha dejado el Partido Demócrata porque son halcones de la guerra. Originalmente votaste, te presentaste como forastera, has estado votando para empezar esta guerra en Ucrania. Vas a empezar una tercera guerra nuclear con Rusia y China. Esta es Ocasio-Cortez. ¿Por qué juegas con las vidas de los ciudadanos estadounidenses? Estás jugando con nuestras vidas. No habrá vecinos si hay una bomba nuclear. Has votado para movilizar y enviar dinero a los nazis ucranianos. Eres una cobarde. Eres socialista, progresista. ¿Dónde estás en contra de la movilización de la guerra? Estás diciendo la verdad, dice ella. No has hecho nada. Tulsi Gabbard ha mostrado agallas donde tú has mostrado cobardía. Yo creí en ti y te convertiste en la misma cosa contra la que pretendías luchar. En eso te has convertido. Eres del establishment y eres la razón por la que todo el mundo acabará en una guerra nuclear. A menos que decidas levantarte ahora mismo y denunciar al Partido Demócrata, ¿lo harás? ¿Sí o no? ¿Sí o no lo harás? Le preguntaba al estudiante. Sí. Y yo pienso que esto se va a convertir en una bola de nieve en los Estados Unidos, porque realmente parece que los de la OTAN, parece que los de la Unión Europea no tienen en cuenta cómo está quedando Ucrania. Es que, según los cálculos, dicen que el año entrante, 2023, Ucrania va a necesitar mensualmente entre 3 y 4 mil millones de dólares. Es un país que se va a convertir prácticamente en tierra arrasada. Aquí ya no se trata ni siquiera de territorio, de parte del territorio. Se trata es de la vida de 44 millones de habitantes que tiene Ucrania, amigos del canal. Sí, si tienen alguna pregunta, pues podemos empezar a interactuar y próximamente estoy planeando que puedan ustedes también acompañarme en el en vivo. Este programa que tengo, esta aplicación, tiene capacidad para 10 personas al mismo tiempo. Esto que está haciendo Rusia en Ucrania, que hablábamos hace unos días de que Irán le estaba enviando unos drones, es una realidad. Y la pregunta mía es, ¿ustedes creen, amigos del canal, que esto va a continuar un aumento del uso de los drones? Yo creo que sí, porque a medida que Estados Unidos y la OTAN empiecen a enviar equipos más sofisticados, porque Rusia es prácticamente un país contra todos, como pueden ver en esta imagen que también me pareció curiosa, es Rusia contra la OTAN, contra Estados Unidos, contra Canadá, contra todos estos países. Ahora, miren, el mensaje es el siguiente. Mientras Putin está tratando de arreglar el asunto de los hidrocarburos, la Unión Europea plantea que van a permitir que tropas de Ucrania entrenen en sus países. Y no solamente en Europa, miren los lugares del mundo donde entrenan a los soldados de Ucrania. No es solamente en algunos países europeos, también en Finlandia, en Dinamarca. Esto se está convirtiendo en una bola de nieve en la que ya esto se acerca a una posible tercera WW3. Yo pienso que lo que hemos visto en los últimos 15 días ha sido un escalamiento. Lo que vimos en las Naciones Unidas con esta votación fue un escalamiento donde en ningún momento se planteó la posibilidad de un arreglo, sino al contrario, de robustecer un bloque contra la Federación Rusa. Este mensaje que enviaron es que todos debían estar contra Rusia. En eso se ha convertido esta organización. Pero ninguno de los asistentes a esta reunión de las Naciones Unidas pudo descifrar lo que había que hacer
para evitar que Vladimir Putin inicie un escalamiento nuclear. De eso, pero de eso nadie quiso hablar. A nadie le pareció importante este tema. Y miren, recientemente Yeltsin de los Estados Unidos propuso el tema de propuso el tema del tope al precio del petróleo. ¿Qué dijo Vladimir Putin recientemente en esta reunión, la Semana de la Energía? Él dijo, muy sencillo, los países que le pongan tope al precio del petróleo no les van a vender. Esta señora que propuso el tope, mire la caricatura que le hicieron. Inténtalo tú, nosotros no pudimos. Y es la verdad. Yo me pregunto por qué hacen propuestas que saben que nunca van a cumplirse. Ahora, amigos del canal, yo les hago otra pregunta. ¿Qué tan lejos va a ir el presidente de la Federación Rusa? ¿Qué tan lejos va a ir Putin en esto que se podría decir en las últimas horas ha sido un escalamiento? Porque inicialmente decían que él estaba en plan de conquista, de apoderarse de todo el país, que si lo dejaban, él iba a hacer lo mismo en los demás países. ¿Qué tan lejos va a ir Putin? Pues ahora inicialmente digamos que existe gran posibilidad de que incremente sus relaciones militares con Bielorrusia, que Bielorrusia está muy al pie de Ucrania. Existen las posibilidades de que se robustezca en Kaliningrado, allá en el Báltico. Que esto que inició con el despliegue de este submarino Belgorod se convierta no en uno, sino en varios. Que tome posición militar, que escale militarmente en el Ártico. Porque, como dice la OTAN y dice este general Petraeus de los Estados Unidos, que ante el inicio de un ataque nuclear táctico que van a arrasar con todos los rusos pues hombre, es que quienes han cruzado las líneas rojas en los últimos días han sido la OTAN y los Estados Unidos, porque ellos pretenden querer continuar enviando armas tan sofisticadas cerca a la frontera de Rusia sin que Rusia haga algo al respecto. Pero no han planteado y no plantearon en esta reunión de la OTAN lo siguiente, amigos del canal. ¿Qué ocurriría donde las tropas de Ucrania, por espacio de, por decir, 2-3 días o una semana, cesaran los ataques contra estas 4 regiones recién anexadas? Solamente estamos hablando de cesar los ataques. Que yo pienso que Rusia disminuiría o cesaría de enviar estos misiles a destruir estos bloques de apartamentos en Ucrania, como lo vimos en el día de hoy en Mykolaiv, que esto es una realidad, porque ayer también hubo misiles que enviaron. La temporada que viene para Ucrania va a ser de mucho frío. Ya han solucionado en parte el problema del corte de electricidad, pero no muestran capacidad para dar una solución al tema de la calefacción. Y también este problema va a ocurrir también en otros países de Europa. Esto del asunto de los drones de Irán, es un asunto bastante delicado, porque no solamente estos que llegaron a manos de Rusia están dándole mucho éxito a las fuerzas rusas, porque ellos están tratando de evitar que estos nuevos reservistas pues mueran en esta guerra, y estos drones a distancia pues eliminan esa posibilidad. Ahora, yo pienso también, amigos del canal, qué bueno poder leer todos los comentarios a medida que voy hablando. Qué bueno poder también al comentario que veo tener un audífono para escuchar el audio selectivamente. Es que para allá va la tecnología, no solamente en este sistema, sino también en el sistema de los drones. ¿Ustedes creen que en Irán estos científicos están quietos? Yo pienso que cada día van a salir drones con más sofisticados, de más capacidad, y ya tiene Rusia la conexión con Irán, la conexión con los drones.
porque sí, y no se ha vuelto a hablar, no he vuelto a oído hablar de los Baykar que estaban enviando de Turquía. ¿Será acaso que ahora con este nuevo entendimiento tan cercano entre Erdogan y Putin ya de cierto modo se ha frenado la venta o el envío de estos drones a Turquía? Amigos del canal, dicen que los habitantes de Kiev están empezando a recolectar leñas para el invierno, pero esto no es charla. Yo sí vi, eso sí lo leí, creo que fue hace 2 días, y que está aumentando el costo de la leña o de esta madera. Sí, eso es muy cierto. Ya, inclusive aquí, yo estoy en Medellín, aquí se siente frío. ¿Qué temperatura tenemos hoy? Aquí no aparece en el computador la temperatura. Sale la sombrillita, que está lloviendo. Pero el frío es un factor importante que ya viene en esta ecuación de la guerra en Ucrania. ¿Qué se ganó con la reunión de la OTAN, amigos del canal? ¿Qué creen ustedes que fue este gran acuerdo que los va a beneficiar a todos? Se llega a lo mismo, porque el país que más contribuye es Estados Unidos. Y ellos ahora, el resto, creo que hay un país que se llama Lituania, que es Estonia. Estonia es el país que más contribuye a Ucrania, y traté de averiguar el por qué, no tuve resultados. Estonia, Estados Unidos, en dinero es el que más. Estonia, comparativamente con los demás países europeos, es el que más contribuye. Lo que vimos ayer fue diplomacia de terror. Como lo explicamos, por eso no aceptaron en la ONU el voto secreto, que era lo que yo no entendía. ¿Por qué quería Rusia el voto secreto? Precisamente para evitar que estos países se viesen obligados a estar de acuerdo con los Estados Unidos, porque si yo recibo ayuda de Estados Unidos, pero yo quiero votar a favor de Rusia y lo hago de forma secreta, pues no me van a afectar esos envíos de ayudas. Esa fue la explicación, esa es la explicación más lógica. Tendencia de última hora es el aumento de las protestas en Europa, que lo dijo Putin esta mañana en esa reunión SICA en Kazajistán. Tendencia, el aumento de estos movimientos antiguerra en los Estados Unidos, que sobre todo es bastante interesante que eso ocurra precisamente en este momento que estamos tan cerca de las elecciones de medio término, de midterm, en los Estados Unidos. La OTAN realmente no está en capacidad de plantear una solución respecto al tema nuclear. No se dio, ni tampoco se discutió ese asunto en las Naciones Unidas, ni tampoco el presidente de los Estados Unidos ha dado una solución al respecto. Es la gran pregunta del millón. ¿Cuándo ocurriría un desenlace nuclear y a raíz de qué? ¿A raíz de qué acción de parte de Zelensky? Porque Zelensky allá en el búnker es el niño travieso que sale con el ataque al puente de Crimea y tantos otros inventos que él hace desde el búnker, ahí comiendo de las uñas a ver qué vamos a hacer mañana, qué vamos a ver esta noche, que eso parece ser un búnker como una guardería. No piensan con seriedad ni proponen nada que dé solución. Amigos del canal, ¿qué más preguntas tienen? Hola paisano neogranadino desde Venezuela, saludos a todos. ¿Cómo van a parar si le están robando la tierra? Sí. Amigos, yo me despido y les agradezco por tantos likes y suscriptores nuevos, y me voy a preparar para hacerles otro videito. Qué pena que no les hice el de la mañana, pero tuvimos acá unos enreditos. Amigos, aprender es ganar. Muchas gracias a todos y los espero más tarde.